hermanos, en esta tarde, esta noche ya para ustedes. Qué gloriosa bendición la que hemos disfrutado en la presencia del Señor. Hemos cantado con gozo, con alegría, con entendimiento. Nosotros somos el pueblo que alabamos al Dios que está vivo. Y por eso debemos alabarlo con todo el corazón. Amén. Si hay pueblos que se emocionan alabando a dioses que están muertos, imagínese usted cómo debemos nosotros emocionarnos, cómo debemos nosotros demostrar nuestra devoción por el Dios que vive. Amén. Por el Dios que vive eternamente y para siempre. Déjenme decirles que yo siento como que ya días estoy aquí, hermano William. Me siento en confianza, que somos familia en Cristo Jesús. Quiero primeramente agradecer a Dios esta oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Quiero agradecer también al pastor Vicente, un gusto verlo, pastor, gracias. Al hermano William, muchas gracias. Y a todo el liderazgo, a toda la iglesia que han permitido que yo venga a este lugar y comparta la palabra de Dios. Me acompaña mi esposa Lorena. Ponte en pie, Lorena, para que te vean. Ella es mi esposa Lorena. Amén. Dentro de 3 años con mi esposa vamos a celebrar 25 años de estar casados. Amén. Nos conocimos en la iglesia, llegamos casi el mismo año, la familia de ella y mi familia en los tiempos de la guerra. Llegamos a la iglesia, no nacimos en el evangelio, pero sí llegamos muy jóvenes. Ahí nos conocimos, trabajamos juntos en la iglesia, en los diferentes liderazgos. Y entonces, después de algunos días, algunos años de conocernos, decidimos entablar un noviazgo y nos casamos. Somos felices primero porque nos amamos y luego porque trabajamos para el Rey. Amén. Nos encanta trabajar en la obra de Dios. Si es que esta noche estamos contentos de estar con ustedes. Como decía el pastor, como decía el hermano William, mi nombre es Ulises Argueta Tejada. Somos de la ciudad de San Miguel, allá en la República del Salvador. Tal vez algunos habrán oído, soy hijo de una hermana que se llama Emma Tejada de Argueta. Tal vez alguno de ustedes la ha escuchado alguna vez. Una mujer que también le sirve al Señor. Está con nosotros hoy en este viaje, está en casa de mi hermano. Ella es originaria de allá por la zona del cantón Los Mojones. Y mis suegros, el hermano Carlos Gilberto Fernández, es originario también de esa misma zona de Santa Rosa. Gloria a Dios. Somos una familia que servimos al Señor con todo el corazón. Y hermanos, Dios hace 7 años nos llamó a pastorear a tiempo completo. Dios me da el enorme privilegio de ser pastor en la iglesia Apóstoles y Profetas de El Salvador, en la ciudad de San Miguel. Amén. Ahí en la colonia Buenos Aires de la ciudad de San Miguel. Recién en el mes de mayo cumplimos 7 años de estar ahí. Y el Señor nos ha bendecido mucho. A partir del año 2018 también el Señor me dio el enorme privilegio de ser nombrado el director nacional del Instituto Teológico Apóstoles y Profetas del Salvador, allá en nuestro país. Y estamos todo el tiempo trabajando en la obra del Señor localmente en nuestra iglesia, que pastoreamos a nivel nacional en nuestro país con los 8 institutos regionales que tenemos. Y por supuesto sirviendo al Señor mientras hay tiempo, ¿verdad? Porque viene el momento en el que nos vamos. Amén, nos vamos con el Señor.
Así es que Dios nos ha bendecido y en esta ocasión Dios nos permite estar aquí con ustedes. Hemos venido en muchas ocasiones, pero yo creo es primera vez que yo estoy con ustedes y es un enorme privilegio. Créanlo, hermanos, es un honor para nosotros, un privilegio estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Desde que fuimos jóvenes con mi esposa, Dios nos llamó para trabajar en su obra. Y entonces desde jóvenes comenzamos a trabajar. Teniendo apenas unos 12 años de edad, fui enviado por mi pastor, el entonces pastor de la iglesia. Nosotros nacimos espiritualmente en la iglesia Montermont, allá en la ciudad de San Miguel. Nuestro primer pastor fue el hermano Esaú García, y luego tuvimos pastores como el anciano Cruz Montiel Melgar, el hermano Julio César Torres. Todos esos hombres de Dios han sido nuestros pastores. El hermano Freddy Alberto Benítez. Apenas con 12 años de edad nos constituyeron maestros de escuela dominical, porque casi no había mano de obra, y entonces nos mandaron a un seminario, pero a las hembras, a las jóvenes las dejaban dando clases ahí en la iglesia, y a nosotros los varones nos mandaban a unos cantones que estaban ahí cerca para enseñarle a los niños, y íbamos a pie hasta allá en bicicleta, y nos daba mucho gozo, mucha alegría. Y entonces hemos servido de esa edad al Señor. Yo he tenido el enorme privilegio de ser maestro de escuela dominical. He sido ujier en la iglesia. He sido motorista de buses en la iglesia. Hemos cocinado en los protemplos también, ¿verdad? Hemos movido las bancas, hemos movido las sillas. Hemos visitado a los enfermos, hemos hecho tantas cosas para Dios. Y el tiempo ha pasado y sentimos que no hemos hecho prácticamente nada, pero Dios sabe que lo hemos hecho con todo el corazón. Hemos crecido en la obra del Señor y ahora no sabemos qué Dios tiene para nosotros, pero sea lo que sea, lo que queremos nada más es hacer la voluntad de Dios. Es lo único. Entonces nos sentimos felices por estar a la orden del gran Rey. Denle la gloria a Dios. Le cuento brevemente esta experiencia, porque fuimos pastores juveniles con mi esposa, fuimos líderes en diferentes departamentos de la iglesia. Pero un día un anciano se me acercó y me dijo: hermano, ¿cuándo usted se va a dedicar a ser pastor a tiempo completo? Y entonces yo le dije: mire, yo ya hablé con Dios y le dije al Señor, es que mire, cuando uno habla con Dios y le promete a Dios hay que cumplirlo. A veces cuando estamos en aflicciones nos damos a la tarea de hacer una gran lista de promesas y no las cumplimos. Entonces después vienen los problemas. Un día orando yo le dije: Señor, tú conoces mi corazón y tú sabes que yo quiero ser pastor. Oiga esto. Y le dije yo al Señor: pero Señor, yo quiero que me des. Yo estaba bien gustoso en ese momento, ¿ves? Bien exigente. Y le dije al Señor: mire, Señor, como con Dios hablamos así como platicamos con el papá, ¿verdad? ¿Cuántos hablan con Dios así? En confianza. Amén, en confianza. Le dije: Señor, si tú me das una esposa así como Jacob allá en Betel, Señor, dame una familia, dame una estabilidad económica, ayúdame a establecerme y ayúdame a tener una ocupación, una profesión, un negocio, Señor. Y como quien dice: Señor, cuando yo ya esté como bien realizado personalmente, entonces hazme un llamado que yo te voy a servir. Hasta ahí llegó la plática con Dios. El tiempo pasó, gracias hermano, el tiempo pasó y el Señor me dio una esposa, ¿verdad?
que ama a Dios y ama su obra. Me permitió también, hermanos, cursar mis estudios universitarios, algo que ya no ejerzo mucho por causa de mi ministerio. Lo ejerzo en la medida de lo necesario, más para ayudar a algunos hermanos. Dios me permitió culminar mis estudios de licenciatura en ciencias jurídicas. Soy abogado y notario del Salvador. Luego el Señor me llevó a ser funcionario de la ciudad. Fui apoderado legal de la municipalidad de San Miguel, registrador del estado familiar por 10 años. Dios me permitió que compráramos nuestra casita, aunque sea humildemente, pero tenemos nuestra casa donde podemos vivir. El Señor nos la dio, no lo puedo decir de otra manera. Cuando todo eso había pasado, a mí hasta ya se me había olvidado, pero a Dios no se le olvida nada. Óigame, y estando yo en esa posición, estando yo en un trabajo como funcionario ahí en la municipalidad, el Señor me llamó. Aleluya. El Señor me llamó. Hermanos, mi posición juntamente con la de 7 compañeros más en la municipalidad era la mejor. Y cuando le digo la mejor, es porque era la mejor económicamente en esa institución. Entonces cualquiera hubiera dicho, pero irme a una iglesia, y una iglesia, hermanos, que no la encontramos como en muy buenas condiciones. Pero entonces vinieron a mi mente las palabras que yo le dije a Dios, y yo dije, no puedo negarme. Aleluya. Renuncié a mi trabajo, confiamos en el Señor, y yo dije, yo he aprendido, la palabra me ha enseñado que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no hay justo desamparado y su simiente que mendigue pan. Y entonces comencé y acepté el reto, acepté el llamado, y Dios hasta el día de ahora nos ha sostenido. Por eso estamos contentos, porque sentimos que hemos hecho lo mejor que un ser humano puede hacer. Esta es parte de lo que ha pasado en nuestra vida, y me han pasado muchas cosas más, buenas y malas, pero Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha sostenido y nos ha guardado y nos ha librado. Pero en esta tarde yo he venido para compartir la palabra de Dios. Amén. Estamos listos para estudiar la Biblia, ¿verdad? Amén. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gloria a Dios. A todo lo largo de la Biblia encontramos nosotros esa gran verdad. Por lo tanto, los que nos paramos a predicar, siempre tratamos la manera de hablar, o debemos tratar la manera de hablar de la palabra de Dios. Amén. Cuando dicen amén a eso. Yo no sé si seré demasiado radical, me perdonan si lo soy, pero no me gusta escuchar predicadores que no prediquen la palabra de Dios. Porque como hoy en día a veces hay predicaciones que más son chistes, ¿verdad? Se fijan ustedes. Y ya no se llaman predicaciones ni cultos, sino que le ponen otros nombres. Pero hermanos, cuando venimos a este lugar, venimos a alimentarnos con la palabra de Dios. Así es que vamos en esta tarde a abrir nuestras Biblias para hablar un poquito acerca de la madurez. Oiga, vamos a hablar un poco acerca de la madurez que debemos desarrollar nosotros en el servicio cristiano. ¿Cuántos se consideran servidores de Dios? Amén. Todos los que estamos aquí somos servidores, por supuesto, unos con más responsabilidades que otros.
porque estamos los pastores, estamos los líderes, estamos muchas veces los representantes de las iglesias, pero hermanos, no significa que solo ellos tienen responsabilidad de obtener madurez y crecimiento en el servicio cristiano. Todos, absolutamente todos, somos siervos de Dios y debemos trabajar por eso. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer ahí en Filipenses capítulo 3 unas palabras que el apóstol Pablo escribió en esta epístola a los hermanos de Filipos. Unas palabras bien importantes que nos van a servir de base para aprender lo que necesitamos en esta maravillosa ocasión. Filipenses capítulo 3 y leemos el versículo 12. Versículo 12 vamos a estar leyendo hasta el versículo 14. ¿Lo tiene usted en su Biblia? Amén. No que lo haya, dice Pablo estas palabras, no que lo haya alcanzado ya. Oiga, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, agarrar, afianzar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias por esta palabra que nos permite leer. Señor, es un alto honor para mí estar aquí en tu casa con este pueblo que vale la sangre preciosa del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario. Dame unas palabras, Dios mío, sazonada con el poder de tu Espíritu Santo, para poder, oh Dios de la gloria, decir esta noche no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres que tu pueblo oiga para bendición de su vida, crecimiento de sus vidas espirituales. Ministra nuestras vidas con tu palabra. Solo tu palabra, Señor, es como esa espada de dos filos que penetra hasta partir lo más íntimo, lo más interior de nuestro corazón y discierne los pensamientos y las intenciones nuestras. Pedimos una bendición, Señor, en esta hora para tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La madurez que nosotros debemos obtener, o el crecimiento que nosotros debemos obtener, cuando nos hemos constituido en servidores del Dios de los cielos. Hermanos, la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros, siervos de Dios, servidores de Dios, debemos ser como la luz de la aurora, que va menguando, no, que va creciendo, que va de aumento en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Y entonces la Biblia nos enseña que el crecimiento de nuestro servicio, la madurez de nuestro servicio, el avance de nuestro carácter como servidores de Dios debe tener un crecimiento normal
debe tener un crecimiento adecuado para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Amén. Usted recuerda lo que pasó con la higuera, que Jesús visitó aquella ocasión y no encontró los frutos esperados en ella. Gloria a Dios. Usted recuerda que en una ocasión y en otra ocasión se buscaron en ella los frutos que eran el resultado del adecuado crecimiento y desarrollo en aquella planta, pero no se encontraron. Porque quien siembra una planta, quien siembra un limón, espera cosechar limones. Quien siembra un árbol de mango, espera cosechar mangos. Quien siembra una milpa, espera cosechar sus elotes. Quien siembra o quien nos llama a nosotros para ser sus servidores, espera que cada uno de nosotros demos los frutos del crecimiento en el servicio en la obra de Dios. La Biblia no apoya en ningún momento, ya lo vamos a ver en detalle. La Biblia no apoya en ningún momento que nosotros seamos fenómenos espirituales. No, Dios no está de acuerdo con eso. Hermanos, porque cuando somos fenómenos espirituales y no maduramos y no crecemos en el servicio de la obra de Dios, estamos diciendo que Dios no tiene el poder para hacernos madurar espiritualmente. Hermano, el crecimiento lo da el Dios de los cielos. ¿Cuántos tienen a Dios en su corazón? ¿Cuántos aman a Dios con todo su corazón? Amén. Si nosotros nos hemos llenado de la presencia de Dios y somos siervos de Dios, tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que mejorar cada día nuestro servicio a Dios. Pero me llama tanto la atención estas palabras del apóstol Pablo, que si bien es cierto están relacionadas en algún momento dado con la obtención de ese galardón eterno celestial por parte de Dios para todos aquellos que tenemos confianza y fe de obtenerlo, mas sin embargo él, como siervo de Dios, dice: no es que yo ya lo haya alcanzado todo, no, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, sino que me esfuerzo. Y dice él: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Gloria a Dios. Olvidando ciertamente quiere decir, me imagino, en otras palabras, olvidando los errores cometidos, olvidando las deficiencias, olvidando los tropiezos y dejándolos atrás. Pongo mi mirada adelante para ver de asir aquello para lo cual yo también fui tomado por la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, el crecimiento y la madurez en el servicio, en el liderazgo de la iglesia, es el efecto de la presencia de Dios en la vida del ser humano. Es el efecto de esa gloriosa y maravillosa presencia que tenemos dentro de nosotros. Entonces el apóstol pronuncia estas palabras, hermanos, invitándonos para que nosotros también reconozcamos que si bien es cierto hoy, junio 24, 2019, si bien es cierto no hemos hecho tal vez las cosas o no han salido las cosas como nosotros nos esperábamos, o si salieron como nosotros nos esperábamos, sin importar lo que haya quedado atrás, sin importar lo que no se haya logrado, sin importar en lo que no hayamos crecido, sin importar en lo que todavía no hayamos madurado, que pongamos nuestra mirada adelante en la gracia y en la misericordia de Dios y nos extendamos y nos propongamos crecer. Esta tarde Dios quiere que propongas en tu corazón no moverte de la gracia de Dios.
que si esta tarde alguien está aquí en su vida cristiana creyendo, bueno, aquí en esta iglesia voy a estar hasta finales de julio y ahí me voy al mundo, cuidado con eso. Dios quiere que hagamos una firme decisión por Él. ¿Cuántos queremos hacer una firme decisión por Dios? Amén. Dios quiere darnos el crecimiento. Dios quiere darnos la madurez. Dios quiere darnos la consolidación. Que no ve que usted y yo, todos los que estamos aquí, somos los representantes, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos los embajadores, amén, del reino de Dios. Por lo tanto debemos crecer, debemos buscar y poner nuestra mirada adelante. Debemos hacernos, hermanos, proponernos metas. Que si ayer yo fui inmaduro, que si ayer yo tenía la idea y las intenciones de irme, que si ayer yo fui pleitisto, que si ayer yo hice esto, que si ayer yo hice aquello, ahora en el nombre de Jehová de los ejércitos yo me levanto y en ese nombre que es sobre todo nombre, amén, voy a crecer. Gloria a Dios. Voy a crecer. Porque fíjense que la obra de la iglesia no solamente es ganar almas. Claro, Jesús nos dijo que eso era nuestra suprema obligación. Pero por supuesto que también la obra de la iglesia es darle sostenimiento a los que ya estamos aquí. Amén. Darle sostenimiento a los que ya somos cristianos. Pero por supuesto, ya cuando nosotros hemos recibido a Cristo y comenzamos a estudiar la Biblia, nuestro objetivo debe ser crecer cada día más y más para la gloria de Dios y para bendición de la iglesia. ¿Cómo se podrá sentir? Le voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo se podrá sentir una persona que tenga un rebaño de ovejas? ¿Verdad? O un rebaño de cualquier otra clase de ganado. Que sus becerritos no pasen de la misma altura. ¿Verdad? ¿Cómo se podrá sentir? ¿Cómo se podrá sentir una mamá y un papá que tuvieron su bebé hace 7 años y todavía tienen que andarlo chineando? ¿Verdad que están preocupados? ¿Verdad que están afligidos? Y están diciendo, hermano, ore por mí, mire mi niño cómo está. ¿Cuál es la respuesta que va a recibir? Mire, ¿y qué le han dicho? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Sin ser doctores va a saber usted que el niño está enfermo. ¿Verdad que sí? Y el becerrito que no crece, va a decir el dueño del rebaño, mire, el veterinario dice que no crece. ¿Cómo se llamará ese síndrome? ¿Cómo se llamará esa enfermedad? No se halla, no se encuentra el nombre. Hermano, ¿cómo se sentirá Dios con un pueblo que no esté dispuesto a crecer y a madurar espiritualmente? Se siente preocupado, se siente afligido. Pero cuando hay un pueblo que tiene las características que se mencionan en Romanos capítulo 8, al final del capítulo, cuando el escritor dice, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermano, eso es lo que Dios quiere. Ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni contienda, ni familia, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo oscuro, ni lo claro, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada nos podrá separar del gran amor de Dios. Pero a veces somos becerritos que no crecemos porque ya tenemos años de ser cristianos. Gloria a Dios. Y si nos miran mal, nos queremos ir de la iglesia. ¿Verdad que sí? Eso es preocupante. Pero yo sé que esta tarde aquí hay gente que se está dejando moldear por Dios. Amén. Y vamos a aprender 3 cosas importantes.
pero bien importantes. 3. Parte de este material yo lo voy a dejar con el hermano William, ahí se lo piden a él para que él se los pase a ustedes. 3 cosas importantes. Gloria a Dios. Vamos a hablar en primer lugar acerca del origen de los servidores, de los líderes, de los hombres que Dios quiere a su servicio, el origen de eso. Vamos a hablar también de la importancia que tiene la madurez, el crecimiento. Y la tercera cosa de la que vamos a hablar son algunos aspectos importantes en los cuales debemos crecer. 3 cosas. En primer lugar, el origen. Mire, hay muchos detractores de esto que yo estoy hablando y dicen que no es necesario, ¿verdad? Que el cristiano pues se puede quedar así tiernito todo el tiempo, en contraposición a lo que dice la palabra, porque la palabra nos manda a no ser niños llevados por cualquier viento, por cualquier corriente. Pero hay muchos que dicen, no, mire, eso no importa, si usted aunque no crezca, aunque no madure espiritualmente, eso no le hace. Usted así vaya caminando, y si no le gusta esa iglesia, si no le gusta esa enseñanza, vaya hacia otra, y después se va a otra, y después se va a otra, y entonces una vida nómada espiritualmente hablando, ¿verdad? Y nunca estamos en ningún lugar, nunca estamos bien ni con Dios, no estamos bien ni con la familia. Pero hay muchas personas que creen que eso está muy bien. Y cuando llegamos al punto, por ejemplo, de la organización en la iglesia, del establecimiento del liderazgo, también hay muchas personas que son detractores de todo eso y están en contra. Pero por eso vamos a ver esto que es acerca del origen. Hermanos, una de las cosas que nos da a nosotros una pauta muy pero muy importante acerca del crecimiento, pero más bien de la organización de nuestra iglesia, de que debe ser una iglesia madura, debe ser una iglesia organizada, debe ser una iglesia que dé gusto, una iglesia consolidada. Hermano, el primer aspecto es porque Dios es un Dios que hace las cosas de manera ordenada. Amén. Dios es un Dios que le gusta ver las cosas bien hechas. Yo le pregunto esta noche a usted, ¿cómo estaba la tierra? Dice Génesis, desordenada, ¿verdad que sí? Desordenada. ¿Así hizo Dios al hombre en medio de ese desorden? Así dijo, no, aunque esté desordenada, no importa, aquí lo voy a poner en medio de este desorden. Mire, comenzó a separar las aguas de la tierra. Comenzó a mandar las bestias marinas, las bestias del campo, separó las grandes expansiones, trajo el sol para que alumbrara, trajo la luna para que dominara las mareas, trajo los astros, trajo la vegetación. Mire, un orden tan pero tan especial. Y al final de cada día, dice Génesis, que Dios veía que todo lo que se había hecho era bueno. Y por último, dice que trajo al hombre y lo puso en medio de esa creación. Se da cuenta que el Dios que tenemos no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Cuando nosotros vemos Éxodo capítulo 18, por ejemplo, más adelante, del versículo 13 al versículo 27, ya vemos a un pueblo un poco más organizado y un pueblo con una relación más cercana con Dios. Pero Éxodo capítulo 18, versículo 13 al 27, dice que fue Dios mismo, oiga, Dios mismo, el que le dio instrucciones a Moisés que organizara al pueblo, que organizara las tribus. ¿Cuáles y cuántas tribus irían alrededor del tabernáculo? Y sobre los levitas, Dios mismo le dio órdenes: quiénes llevarían los utensilios, quiénes llevarían las lonas, quiénes llevarían las tablas, quiénes llevarían el arca del pacto, quiénes llevarían los utensilios sagrados, quiénes llevarían todo lo que había en el tabernáculo. Una organización completa.
3 tribus a un extremo del tabernáculo, otras 3 tribus a otro extremo, 3 tribus adelante y 3 tribus atrás. Y oiga, y le dijo algo bien importante: cuando la nube baje, ustedes se quedan. Y cuando la nube se levante y camine, ustedes también avancen juntamente con esa nube. No les dijo: miren, ustedes caminan a como puedan, ay, mátense entre ustedes en esa estampida de gente, porque Dios es un Dios, hermano, ordenado. Es un Dios que le gusta verte, que lo recibes a Él como su Señor y Salvador, y que después de algunos años eres una persona con una madurez espiritual, con una preparación espiritual para el servicio, que le da la gloria y la honra a Él únicamente. Cuando leemos primer libro de Crónicas, capítulo 16, y segundo libro de Crónicas, capítulo 2, también nos damos cuenta acerca de la importancia, o sea, del origen de esto que estamos hablando, de alcanzar esa madurez, de alcanzar esa organización, ese orden en nuestras vidas y en la iglesia. Dice que David y Salomón, grandes estadistas y sabios de la organización, cuando se terminó de construir el templo, dice que se establecieron cantores, porteros, trabajadores. Miren qué especial esto. Cada quien en su lugar, cada quien en su trabajo, cada quien desarrollando su obra para el engrandecimiento del nombre de Dios. Y en el Nuevo Testamento también nosotros encontramos que por esa gracia divina, por ese poder divino, unos fueron constituidos pastores, otros fueron constituidos líderes, otros maestros. Y más adelante dice que esta iglesia que somos nosotros somos como un cuerpo bien organizado, donde hay diferentes órganos, donde hay manos, donde hay pies, donde hay oídos, donde hay ojos, donde hay cerebro, hermanos. Y dice el apóstol: ¿y qué pasaría si todos fuéramos orejas? ¿Y qué pasaría si todo el cuerpo fuera manos? ¿O qué pasaría, hermanos, si la cabeza, que es Cristo para nosotros como iglesia, nos dejara a nosotros que hiciéramos lo que nosotros quisiéramos? Hermano, nosotros somos el cuerpo de Cristo organizado, el cual quiere Dios que tenga un crecimiento normal, un desarrollo normal, para que la cabeza, que es sobre todo y para siempre, hermano, Él sea nuestro director, Él sea el que dé las directrices. Por eso, hermanos, su origen tan, pero tan bíblico. Vemos a Jesús, por ejemplo, desarrollando su ministerio, llamando a hombres, a 12 hombres que no lo conocían, 12 hombres que no sabían quién era Jesús y a qué venía Jesús. Pero hermano, Jesús comienza a prepararlos, ¿no es cierto? Jesús comienza a discipularlos. Jesús comienza, hermanos, a decirles a ellos cómo es que ellos debían desarrollar el ministerio que Él les estaba imponiendo. Y después de eso dice la palabra que no solamente eran 12, sino que también llamó después a otros 70 y comenzó también a prepararlos y comenzó, hermanos, a darles instrucciones, porque óigame, la organización, el crecimiento, la madurez está en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Amén. Me encanta tanto cuando Juan nos cuenta en el libro de Apocalipsis. Dice: y yo Juan lo vi, para que no quede duda. Yo Juan lo vi con mis propios ojos. Mire, y Juan ve toda una organización gloriosa y maravillosa. Y Juan dice que vio sentado en un trono resplandeciente al bendito Cordero de Dios. El trono estaba lleno de la gracia y del poder y de la gloria de Dios. Y oiga,
Y comienza a decir él, y vi 4 seres vivientes. Y comienza a describirlos. Y vi serafines, y vi querubines, y vi ángeles. Y dice él, y el número de aquellos ángeles era millones de millones que yo no podía contar. Todos ellos a la orden del Dios Todopoderoso. Aleluya. Pero el ángel que un día dejó de crecer en adoración a Dios, el ángel que un día dejó de crecer en obediencia para Dios, el ángel que un día quiso ser igual a Dios y rebelarse contra Dios, fue echado de la presencia de Dios. Hermano, porque Dios quiere ser siempre la cabeza y que usted y yo, como el cuerpo de Cristo, tengamos nuestro desarrollo normal, porque Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Amén. Pero si el pámpano no se desarrolla bien, entonces algo está pasando. Pero no se corta el tronco, no se corta la cepa, se corta el pámpano, la rama, porque no está teniendo el crecimiento adecuado. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de madurez, hermanos, su origen no está en la mente de los hombres. Cuando tu pastor te dice, hermano, tenemos que madurar espiritualmente, tenemos que crecer, tenemos que alcanzar un nivel adecuado para el servicio en la obra de Dios. ¿No cree usted que eso es invento de la gente, invento del pastor, invento del líder, invento del maestro? No, hermanos, eso nació en la mente y en el corazón de Dios. La Biblia nos lo enseña. ¿Amén? Dios nunca ha querido tener un pueblo desordenado. Dios nunca ha querido tener un pueblo inmaduro, un pueblo que no crezca espiritualmente. Los que no han querido crecer han tenido que enfrentar las consecuencias. Los que no han querido madurar, los que no han querido asumir su responsabilidad y crecimiento y desarrollo normal en el reino de Dios, han tenido que enfrentar las consecuencias. Entonces, el origen de esto está nada más y nada menos que en el corazón y en la mente de Dios. Gloria a Dios. La segunda cosa que yo quiero que aprendamos, en honor al tiempo, es la importancia. ¿Qué cree usted, hermano? ¿Cree que es importante que crezcamos espiritualmente? Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por eso. O que tengamos preocupado al dueño del rebaño porque los becerros no crecen. Aleluya. Hemos aprendido que esto es de Dios, que madurar de Dios, que crecer, que consolidarnos personalmente es de Dios. Ahora, la importancia. Hay muchos que consideran que eso no es tan importante. Aleluya. Y muchas veces nos atrevemos a decir, no, si para servir en la obra de Dios, para ser cristiano, no es necesario tener así como quien dice esas características especiales. No, sí. ¿Para qué? Hermanos, si la gente que le sirve a nuestro gran enemigo Satanás entra en procesos, entra, hermanos, en deseo de crecer espiritual. Yo no sé cuántos de los que están aquí antes de ser cristianos fueron religiosos, fueron católicos, pues. A pesar de no ser, de haber llegado a tan temprana edad a la iglesia, compartí ayer con unos hermanos por la tarde. Mi familia era muy católica, pero a mí lo que no me cabía en la mente
especialmente mi papá. Lo que a mí no me cabía en la mente es que mi papá nos llevaba a la misa de 9 o de 8 de la mañana, porque él era devoto del Cristo Negro allá en la Catedral de San Miguel. Algunos han de conocer. Tanto miedo que da meterse a ese sótano. Y nos metía a mis 3 hermanos. Yo soy el hijo menor de 3 hermanos. Pero a mí lo que no me cabía en la mente es que después que salíamos de la misa de 8 de la mañana todos los domingos y de la misa del 21 de noviembre en San Miguel, es que cuando salíamos de la misa de los domingos, después nos íbamos para el cine. Después que salíamos de la misa del 21 de noviembre, nos íbamos a bailar al frente del Banco Hipotecario. Algunos se han de acordar. Porque ahí era el carnaval, a pesar de estar tan pequeños. Entonces yo no entendía eso. ¿Cómo es posible? No entendía por qué mi mamá de vez en cuando nos acompañaba a la misa, pero allá en la casa teníamos una vecina bien pleitista. Y entonces venía mi mamá y agarraba unos grandes ladrillotes y primero empezaban las palabras, pero unas palabritas que yo le digo, y por eso le doy gracias a Dios que Dios salvó a mi familia. Gloria a Dios. Primero empezaban las palabras y después iban los ladrillos, unos grandes ladrillos. Y nosotros la acompañábamos en eso. Pero miren, ¿por qué traigo yo a remembranzar esto? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque, hermanos, a pesar de que esta gente está tan confundida como estuvimos nosotros en un tiempo confundidos, pero le dan tanta importancia, le dan tanta importancia a su crecimiento espiritual. Equivocados y con todo, equivocados y errados, ¿verdad? Pero les interesa tanto, especialmente los que ya comenzaron a pertenecer a otros movimientos como fue la renovación carismática. Comenzaron a interesarse tanto, hasta por sus matrimonios, hasta por sus familias. Ahora, hermanos, y yo lo dije hace un momento cuando pasé aquí, si esta gente que está en un camino equivocado le da tanta importancia al crecimiento y a la madurez de su vida espiritual para el servicio y para los liderazgos dentro de la iglesia, hermanos, porque no le vamos a dar importancia a nosotros que estamos al servicio del Dios Todopoderoso. Amén. No lo vea así con indiferencia, no lo vea así usted nada, no, así que lea la Biblia y que crezca el pastor, el hermano que da clases, el que va al instituto, ellos que yo, no, todos, hermanos. Amén. Todos los que estamos aquí estamos llamados para darle la importancia que se merece el crecimiento y la madurez en la vida cristiana. Si no, oiga usted, ¿cree usted que por gusto? Váyase conmigo al libro de Levíticos. Mire lo que dice el capítulo 21. Aleluya. Capítulo 21 del libro de Levítico, versículo 16. Me encanta leer este pasaje porque tiene un simbolismo pero tan tremendo, intrínseco en él. Dice 21:16: y Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga, oiga, algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Oiga,
hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Estoy leyendo este pasaje para que usted vea, oiga, Dios no quiere, porque el único perfecto es Dios. Amén. El único perfecto es Dios. Pero Dios, hermanos, lo que quiere es que los que nos acerquemos a Él, que los que le servimos a Él, que los que nos proclamamos siervos de Dios, seamos los más parecidos a Dios, seamos los más perfectos, seamos los más correctos delante de la presencia de Dios. Y Dios le dice a Moisés, mira, ninguno de estos, mire, si a Dios no le hubiera interesado, estamos hablando de la importancia. Si a Dios no le hubiese interesado, entonces Él hubiera dicho, mira, que se acerque el que le dé la gana, que se acerque el que quiera, cualquiera de cualquier tribu que se acerque, que venga al lugar santo. Pero hermano, Dios le da la importancia que se merece a aquellos que queremos acercarnos en el servicio, en la adoración, en la alabanza, en el trabajo de la obra de Dios. Pero a veces nosotros no le queremos dar la importancia que se merece. A veces nosotros creemos, hermanos, creemos que no es necesario. Pero la Biblia nos enseña. Mire, ciegos con nube no se podían acercar. Cojos, mutilados, sobrados, jorobados, enanos, mire, todo esto, esta lista, y cada una de ellas tiene un significado. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, usted podrá decir, bueno hermano, pero eso era allá en el tabernáculo, nosotros aquí. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo su primera epístola, y si usted la revisa en el capítulo número 3 de 1 Timoteo, aparecen los requisitos. En Tito también aparecen repetidos requisitos de los obispos, requisitos de los diáconos, requisitos de la gente que quiere servir. Y usted podrá decir, bueno, pero esos son los diáconos, esos son los líderes. No, hermano, pero nosotros somos siervos también. Somos administradores de la gracia de Dios. Somos predicadores. Es que vea, a veces nosotros nos confundimos. Creemos que el predicador solo es el que se para aquí. Pero cuando usted comparte la palabra de Dios, está predicando. Aunque esté en la casa, aunque esté en la tienda, aunque esté en el trabajo, esté donde quiera estar. Usted puede ser un evangelista, usted puede ser un predicador, usted puede ministrar la palabra de Dios allá. Y es necesario que esos administradores, es necesario que esos predicadores, es necesario que esos siervos sean hallados como fieles, sean hallados fieles, sean halladas personas, hermano, en ellos. Personas que estén dispuestas a crecer y a desarrollarse, no conforme a las capacidades humanas, no conforme a los caprichos de ellos, sino conforme a la bendita y santa voluntad de Dios. ¿Usted cree que el apóstol Pablo no era un hombre preparado en la ley de Dios? ¿Cómo no? Saulo de Tarso era un hombre que conocía perfectamente bien la ley de Dios. Saulo de Tarso era un hombre que se había dado a la tarea de perseguir a los cristianos por el fuego y el celo que había dentro de él acerca de los cristianos que andaban poniendo, ¿verdad?, en mal predicado la ley, que andaban poniendo en mal predicado las ordenanzas de Moisés. Y Saulo de Tarso era un hombre que conforme a su sabiduría, que conforme a sus capacidades, ¿verdad?, él conocía el tema de Dios. Pero no es como yo quiero, no es como yo pienso, no es como yo me quiero formar, es como Dios, como el barro en las manos del alfarero. Por eso es importante que nos dejemos moldear por Dios. Es importante que nos dejemos formar por Dios.
Es importante que escudriñemos la palabra para que veamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En qué necesitamos crecer, en qué necesitamos madurar, Aleluya. en qué necesitamos fortalecernos para ser usados más y más por Dios. Y la tercera cosa que yo quiero que aprendamos en esta noche son algunos aspectos importantes en los cuales Dios quiere trabajar en nuestra madurez espiritual. Podrían haber muchos aspectos que yo pudiera mencionar esta noche, pero yo solamente voy a mencionar algunos aspectos en los cuales Dios está muy interesado, y por supuesto también nosotros deberíamos estar interesados en crecer, en alcanzar madurez, en alcanzar crecimiento. El primer aspecto que yo quiero mencionar y es un aspecto que Dios quiere trabajar, es un aspecto que Dios quiere hacer crecer a los servidores, a los líderes, a nosotros los pastores, a los diáconos, a todos: la fe. La fe. Hermanos, Dios quiere que cada día más y más nuestra fe crezca dentro de nosotros. Amén. Nuestra fe crezca dentro de nosotros. ¿Qué dice Hebreos que es la fe? Oiga, usted se lo sabe de memoria ese concepto. La certeza de lo que se espera y la convicción, la seguridad pues de lo que no se ve. Eso es fe. Necesitamos como siervos, como líderes, crecer en fe delante de la presencia de Dios. Cuando crecemos en fe, vamos nosotros cada día a alcanzar, hermanos, crecimiento que ni siquiera nos imaginábamos, conocimientos que ni siquiera nos imaginábamos. Y la fe va a jugar un papel muy importante, muy determinante. ¿Por qué razón? ¿Por qué será necesario que crezcamos en la fe? Primero, porque la fe, hermanos, la fe nos permite ser fieles a Dios y a nuestro llamado. Dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Ustedes lo dijeron, porque así lo dice la Biblia. La convicción de lo que no se ve, la seguridad de lo que no se ve. Por eso entonces viene la fe y te ayuda, o nos ayuda, nos permite serle fieles a Dios y serle fiel a nuestro llamado. Porque hay muchos que son infieles con Dios. Porque hay muchos que le fallan a Dios. Porque creen que Dios no los está viendo. Gloria a Dios. Porque creen que en el trabajo Dios no oye las palabras que dicen. Porque creen que lo que se hace en lo oscuro y allá en lo reservado, Dios no tiene la capacidad de verlo. Y volvemos a ver y decimos: no hay nadie por aquí, no hay nadie por allá, pues entonces voy a pecar. Por eso pecamos, porque nos falla la fe. Pero cuando mi fe ha crecido, cuando mi fe está fuerte, yo sé que aunque esté, hermano, óigame, como Jonás en el vientre del pez, en lo profundo de la mar, ahí está la presencia de Dios a mi lado. Y eso no me va a permitir pecar. Y eso no me va a permitir fallarle a Dios. Aunque esté en el mercado, en la casa, en lo escondido del colegio, en lo escondido de la universidad, en cualquier lugar donde me encuentre, Dios quiere que crezcamos en fe, porque si crecemos en fe, va a crecer nuestra fidelidad para Dios. Y vamos a serle más fieles entre más fe tengamos. La fe nos permite entender que servimos como única manera de retribuir lo que Dios ha hecho por nosotros. Solo la fe nos hará entender eso. La fe nos permite servir sabiendo
que lo hacemos para Dios. ¿Por qué va a crecer usted? ¿Por qué se va a fortalecer usted como siervo de Dios? ¿Por qué? ¿Porque lo vean? ¿Porque se lo exigen? ¿Que ese señor que vino a predicar dijo que lo hiciéramos? No. Usted va a proponerse crecer en fe. Oiga, va a proponerse crecer en fe porque sabe que eso agrada a Dios. Amén. Porque sabe que eso le va a permitir servir mejor a Dios. El primer aspecto en el cual Dios quiere trabajar en nuestro crecimiento como servidores, como líderes, como pastores, como siervos de Dios, como pueblo de Dios, es la fe, hermano. Un pueblo que tiene fe alcanzará grandes cosas. Una iglesia que actúa en fe, un liderazgo que actúa en fe, una familia que actúa en fe, alcanzará grandes cosas para la gloria de Dios. Pero a veces nos ponemos bien incrédulos. A veces nos ponemos bien incrédulos y creemos que las exigencias del crecimiento, y creemos que las exigencias de la madurez, y creemos que cuando el pastor dice: mire mi hermano, no vea a su lado, no vea al que lo ofende, sino que vea a Dios, creemos que es mentira, es por molestarnos, por incomodarnos. No, hermanos. Entre más crecemos en nuestra fe, más vamos a estar aptos y listos en el servicio de Dios. ¿Cuántos quieren crecer en fe? Dale la gloria a Dios. Hay otro aspecto importante en el cual es necesario desarrollarse. No solamente en la fe, sino que también es necesario crecer y fortalecerse y madurar en un aspecto muy importante como es el amor. Primero dije en la fe, luego en el amor. Gloria a Dios. Pablo destaca, hermanos, en Primera de Corintios capítulo 13, si usted lo lee, destaca la supremacía del amor, ¿verdad que sí? Y dice el apóstol Pablo de manera muy clara: Gloria a Dios. que si hablase lenguas angélicas, humanas, lenguajes de cualquier naturaleza, y no tengo amor, nada soy. Y si diera mi vida en sacrificio por los demás y no tengo amor, si diera todo lo que tengo, todos mis bienes para beneficiar a los demás y no tengo amor, nada soy. Y Jesucristo de manera clara dijo que la ley se resumía en dos mandamientos que prácticamente constituían uno solo: amarás a Dios, y el segundo dijo es semejante, y constituyen uno solo. ¿Cuál fue el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Dios no solamente quiere trabajar en nuestras vidas, en nuestro crecimiento de la fe, sino que también en nuestro amor. Pero oigan, el amor, por supuesto, sabemos que es prácticamente en dos vías: el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Verdad que sí? Amén. El amor a Dios y el amor al prójimo. Aleluya. Pero a veces venimos nosotros y le ponemos una división y decimos: no, hermano, yo a Dios, si es posible, le doy mi vida en sacrificio vivo, pero a esa señora, por favor, ni me la siente cerca, porque es que no la puedo yo ni ver. A ese señor, por favor, ni me lo mencione, si es que si le veo los pies no le veo la cara.
le ponemos una división, ¿verdad que sí? El amor a Dios con el amor al prójimo, dijo Jesús, si bien es cierto, va en dos vías diferentes, pero constituye un solo mandamiento. Gloria a Dios. Y amar a Dios es fácil. Amar a Dios es... ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Dale la gloria a Dios por eso. Si a veces hasta los no cristianos dicen yo amo a Dios con todo mi corazón. Amar a Dios es sencillo. Si la prueba que muchas veces no nos deja crecer y nos deja becerritos chiquitos es el amor por el prójimo. Pero Dios esta tarde quiere que crezcamos también en amor. Dale la gloria a Dios. Nuestro amor, hermano, nuestro amor por los demás, nuestro amor por el prójimo, nos permitirá servirles a nuestros prójimos, no solamente servirle a Dios, sino servirle a nuestro prójimo con agrado. Amén. Servirles con amabilidad, con cortesía, no viendo los defectos de las personas, sino viendo sus virtudes y especialmente viendo la sangre del Cordero de Dios en cada uno de mis hermanos.